Bien, pues buenos días. Sí. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acudir a la convocatoria del Partido Socialista de Navarra y más concretamente del Grupo Municipal del Partido Socialista de Navarra en el Ayuntamiento de Tudela. Como todas ustedes y todos ustedes saben, la pasada semana se celebró el pleno de presupuestos en el Parlamento de Navarra, donde se cerró el debate sobre el ejercicio presupuestario. Como bien es sabido, el Partido Socialista de Navarra presentó una enmienda a la totalidad a esos presupuestos, entendiendo que no eran los presupuestos que esta comunidad necesitaba, que Navarra necesitaba, básicamente, fundamentalmente, porque pues las bajadas en las partidas de empleo y de promoción del empleo eran significativas, eran relevantes, y entendíamos que no promulgaban el rescate social que se había anunciado. Y en ese sentido pensábamos que eran unos presupuestos continuistas que perfectamente se podían haber aprobado por Unión del Pueblo Navarro cuando gobernaba en su anterior legislatura, y que las novedades y que las sorpresas que se habían trasladado por parte del equipo de gobierno y las expectativas que se habían generado pues eran tales. Nosotros hoy, más concretamente, queríamos adecuar, contextualizar la actuación del grupo parlamentario en el Pleno del Parlamento con relación a Tudela y a la comarca, porque obviamente cuando hablamos de Tudela hablamos de la comarca, y cuando hablamos de la comarca siempre hablamos de Tudela. Y en ese sentido queríamos contextualizar las actuaciones, porque el Partido Socialista de Navarra no ha tenido actuaciones localistas, no ha tenido actuaciones de campanario, como se ha dicho con respecto a otros grupos en el Pleno del Parlamento. Han sido más estratégicas, más de líneas generales, pero obviamente estas afectan a Tudela por igual, y quizás se ponderan más con respecto a Tudela cuando hablamos de infraestructuras. Pero por dejar paso ya a mis compañeros, nosotros entendemos que los presupuestos no son un mero trámite, nosotros entendemos que los presupuestos son una hoja de ruta fundamental. Creemos que marcan prioridades y creemos que generan un escenario presente y futuro. Cuando decía que no habíamos presentado enmiendas de carácter localista, sí que hicimos dos excepciones claramente claras y significativas. Bueno, tres. Una fue el Conservatorio de Tudela, fue una de las cuestiones que se abordaron de una forma particular, el consultorio de Ribaforada con respecto a la Cornà y la, residencia de Murchante. Esas fueron tres cuestiones localistas que se exceptuaron a las líneas de estrategias generales. Con respecto al Conservatorio, bien es sabido que los cuatro grupos que sustentan el Ejecutivo sacaron adelante una enmienda parcial con 48.000 euros que de alguna manera sufragaba, se aditaba, sumaba al convenio establecido ya con el anterior Ejecutivo. Quiero decir que en el Partido Socialista de Navarra apoyó esa enmienda, estuvo a favor de esa enmienda, pero nosotros presentamos nuestra propia enmienda. Nosotros entendemos que los tudelanos y las tudelanas siguen repagando el conservatorio. Creemos que solo hay dos conservatorios profesionales en la comunidad. Uno está en Pamplona y el otro es el Fernando Remacha, que está aquí. Y desde ningún punto de vista entendemos por qué los tudelanos y las tudelanas tenemos que seguir repagando. Primero, con nuestros impuestos pagamos lo que el convenio vía gobierno se paga, y además luego lo pagamos desde el ayuntamiento. No entendemos muy bien esta circunstancia, por eso nosotros presentamos una enmienda parcial solicitando el pago completo, no el pago trimestral. Sí que hay un compromiso del Gobierno de Navarra por la comisión de seguimiento de buscar una solución este próximo verano al asunto. En teoría estaría financiado el primer trimestre del curso académico 6-7, pero nosotros no entendemos por qué desde el minuto cero no se ha pagado. Máxime cuando de esto se ha hecho campaña, se ha hecho bandera en la campaña electoral, y creemos que cuando a uno se le llena la boca diciendo que el Conservatorio de Tudela es fundamental, pues luego hay que, ir de las palabras a los hechos, y hay que demostrarlo con hechos. Este partido lo ha hecho, y otros que se han presentado a las mismas elecciones creemos que no. Voy a dar paso a mis compañeros porque concretarán bastante mejor que yo los aspectos puntuales del presupuesto de esta comunidad. Buenos días, muchas gracias por venir. La verdad que es un placer poder compartir este espacio con los medios de comunicación
Bueno, Carlos ya creo que ha dicho ya bastante. Yo simplemente voy a hacer algunos matices, algunas reflexiones con relación a lo que se ha dicho. Los presupuestos ya fueron calificados como decisionistas y continuistas por nuestra Secretaría General y yo me he atrevido a calificarlos de otra manera. Yo los he calificado como el parto de los montes. Es decir, se esperaba unos presupuestos distintos, unos presupuestos que iban a dotar a Navarra de sus verdaderas necesidades estratégicas y en lugar de la tierra parió un ratón. Por eso los califico como el parto de los montes. ¿Por qué? Porque entendemos que son escasos en dos objetivos que necesita Navarra, porque es algo de primera necesidad. Uno, reactivar la economía y otra, generar empleo. Y, por supuesto, tener un modelo de desarrollo que suponga una visión estratégica del futuro para Navarra. Y vemos claras insuficiencias, por ejemplo, bajan las partidas en formación para el empleo, bajan las partidas en emprendimiento, bajan las partidas en empleabilidad, sobre todo en colectivos más desfavorecidos, y sobre todo no hay una apuesta clave de lucha contra el fraude fiscal. Creo que hay una partida de 3.000 euros, cuando nosotros proponíamos una enmienda en torno a 500.000 euros, una enmienda de calado, porque verdaderamente creo que esta comunidad, la mejor manera de recaudar no es subiendo los impuestos, sino que pague la gente que tiene que pagar y no paga. Esa es la mejor manera, y por ello pues hacíamos esa enmienda con una cantidad, una dotación alta, para poder inspeccionar con mucho más rigor y permitir mayor recuperación de ese dinero. En cuanto a desarrollo económico, hay una curiosa peculiaridad que tiene este cuatripartito, que se basa en el acuerdo programático, que por una parte yo le llamo, es un pareado, he dicho mociones aprobadas, enmiendas rechazadas. Es decir, la misma se aprueban mociones y luego, curiosamente, se rechazan las enmiendas que tienen el mismo contenido, lo cual pues resulta un curioso caso, un peculiar caso de incoherencia, de incongruencia y de inconsistencia. Yo diría que incluso hay una doblez, ¿no? No hay más que ver, por ejemplo, el otro día vi algunas cosas que me resultan curiosas, más que nada por su espectacularidad, ¿no? Cuando ves por la mañana personas en una manifestación defendiendo la paga extra, y por la tarde votan en contra. O sea, se ponen por la mañana el disfraz de manifestantes, defensores de los funcionarios, y por la tarde pues pasan de la literatura a las matemáticas y votan en contra. Pasan del verso por la mañana y por la tarde se vuelven a la prosa. Cosa curiosa. Y nosotros, como PSN, pues hemos apostado por la modernización y la actualización de Navarra, que creemos que lo necesita. Y esto es muy, muy importante que lo vayamos valorando en sus distintos aspectos. Por ejemplo, nosotros, si tuviéramos que definir cuál era nuestra apuesta, se podría basar en mejora de la industria, mejora del empleo, mejora de las nuevas tecnologías y apuesta por las grandes infraestructuras estratégicas para Navarra, tanto el tren de altas prestaciones como el canal de Navarra. Y sobre todo el apoyo claro, el apoyo no solamente verbal ni retórico, sino basado en una consignación presupuestaria a las zonas más castigadas, en concreto la Ribera de Navarra, que como saben tiene un gran desequilibrio territorial y una brecha social, tanto en empleo como en formación, como en pobreza, etcétera, etcétera, y en otras muchas cosas. Entonces requiere un ejercicio de compensación para permitir que esta comarca pues no quede dejada de la mano de Dios, sino que se desarrolle, se implemente y se incremente. Y para ello, pues nosotros hemos visto que este gobierno tiene una paralización de las infraestructuras esenciales para Navarra, en concreto el canal de Navarra. El Partido Socialista apuesta claramente por el desarrollo de la segunda fase, si bien tenemos claro que a lo mejor habrá que hacer algunas modificaciones técnicas, de trazado, aumentar plazos de financiación, etcétera, etcétera. Y ello sí que requiere un estudio. Pero curiosamente, en los presupuestos de Navarra, en ese estudio que hace el cuatripartito, prácticamente no lo dota presupuestariamente, con lo cual, por una parte dice que va a hacer el estudio, pero luego no sabemos cómo lo va a hacer. De ahí que nosotros también hemos hecho una enmienda para que se haga esa partida de estudio, se dote y se permita ver cuál es el mejor trazado y la mejor estrategia para que el agua de boca llegue a toda la ribera y también para incrementar y mejorar el regadío. Otro aspecto que queremos destacar es la necesidad de mejorar el capítulo de transferencias de capital. Transferencias de capital en los presupuestos
se refiere a unas transferencias del Gobierno de Navarra a los ayuntamientos para saneamiento de redes, para alumbrados, para pavimentación, etcétera, etcétera, y que curiosamente han bajado en 8,5 millones de euros, que no es moco de pavo. Y nosotros hacíamos una enmienda para que esto no fuese así y la incrementábamos en 3 millones. Para ir acabando, como ya mi compañero ya prácticamente ha comentado las enmiendas que hacían referencia a la Ribera, pues simplemente hablar de la que ya se ha comentado del consultorio médico de Ribaforada. Luego teníamos una enmienda también en la residencia de Villafranca, es una residencia que lleva 30 años y requiere una adaptación, y hacíamos una enmienda de 100.000 euros. Y el tema del centro de día de Murchante, de 800.000 euros, con el fin de reiniciar esas obras que estaban paralizadas, y que esto daría un servicio no solamente a los ciudadanos de Murchante, sino también al conjunto de los ciudadanos de la Mancomunidad de Servicios Sociales del Valle del Keiles. Y el plan estratégico de desarrollo de la Ribera, que es lo que decía, la apuesta que hacíamos por mejorar y por esta zona que está desfavorecida y que ha sido especialmente castigada por la crisis, comparativamente mucho más que otras zonas de Navarra, pues dotarlo de 2, millones de euros para que esto pues supusiese un inicio de mejora en todos los aspectos, que reactivase la economía y generase más empleo. Para finalizar, simplemente decir que, a mi juicio y a juicio del PSN, pues estos presupuestos que he dicho antes que eran decepcionantes, también se ha visto en la presentación de enmiendas, tanto en las enmiendas a la totalidad como las parciales, pues que este partido, que tiene estos partidos, que al final tienen 26 escaños entre ellos, pues constituye una mayoría absoluta, pero que en esta ocasión esa mayoría absoluta la han utilizado como un absolutismo mayoritario, es decir, han aplicado la apisonadora y el rodillo, y curiosamente de las que hacen referencia a la Ribera, creo que solo se aprobó la de Ribaforada. Las demás, todas las enmiendas, todas las demás, por lo que veo por ahí, han sido desestimadas y solamente han aprobado las suyas, con lo cual pues entendemos que una cosa es predicar y otra dar trigo, e instamos a que se mejore la democracia, se escuche más y se pueda ir a participar y a ver que hay enmiendas que son buenas para Navarra y que muchas veces pues las presentamos, pero la pisonadora, el rodillo, las desestima. Esto era un poquito lo que quería decir y muchas gracias por escuchar. Es la única enmienda que se ha aprobado el Partido Socialista de Navarra, la de Ribaforada. No se ha aprobado ninguna enmienda más. Buenos días. Y bueno, yo voy a hablar con respecto a Juventud. Y para nosotros los presupuestos han sido irrisorios, porque lo que querían era potenciar los planes de juventud, impulsarlos, y planes para la población juvenil, y los presupuestos son muy parecidos a los que había antes y no se potencia para nada sobre todo el fomentar técnicos, que es para lo que el PSN presentó una enmienda para que se contratara y hubiese otra vez la subvención para técnicos en las localidades. Cosa que, por ejemplo, nosotros en la Ribera no contamos nada más que con un técnico oficialmente, que es el de Tudela. Alrededor no hay ninguno, porque han estado contratados antes con subvenciones que se daban y ahora ya los técnicos son casi del vale para todo. Con lo cual, nosotros nos negaron la enmienda, y la única que ha salido, que es la de ellos, que es solo para plan de actividades. Con lo cual, seguimos sin técnicos en la mayoría de las localidades. Y bueno, de destacar que nosotros desde aquí sí queremos hacer de cabeza de comarca, y entonces para la semana que viene sí tenemos una reunión que ya hemos convocado con concejales técnicos técnicos del que haya del ayuntamiento y alcaldes, el que venga, precisamente para hablar de juventud y ver qué podemos hacer con respecto a la Ribera. Sí. Sobre planes de juventud, sí. Sí, yo la convocatoria es para juventud, sí. Habíamos propuesto los 200.000. Sí, la enmienda era de 200.000 para la contratación de técnicos. Si me permite, Silvia, Sí. simplemente decir que nosotros presentamos esa enmienda in voce, inspirados en una enmienda de los 4 grupos que sustentan el Ejecutivo. Vimos la enmienda de los 4 grupos que sustentan el Ejecutivo, vimos que era mejorable
porque era una manera de no hacerla arbitraria, es decir, no solo una subvención para las administraciones locales que tuvieran técnico de juventud, puesto que si no tienes técnico de juventud es muy difícil acceder a las subvenciones, y propusimos, lo negociamos con la consejera, propusimos que los 200.000 euros fueran para todas las administraciones locales y pudieran ser tanto para actividades como para contratar técnicos, porque de una manera matabas dos pájaros de un tiro. La contestación fue que seguramente en la Comisión de Hacienda nos dijeron que seguramente se aprobaría en el Pleno, era manifiestamente mejor la enmienda que la que... Pero como comentaba José Ángel Andrés, ese contexto absolutista, jerárquico, autocrático, les ha impedido ver la luz. Quiero decir, y era una enmienda que para la Ribera y para las localidades de la Ribera era muy buena, porque era la posibilidad de contratar técnicos de juventud, la posibilidad de hacer planes de juventud, de desarrollar actividades de juventud, y todo lo que conlleva esto es prevenir ocio sano, prevenir otro tipo de dificultades, y era una enmienda de futuro, porque esta era la idea, una enmienda de futuro, que son las enmiendas del Partido Socialista, que son enmiendas para políticas sociales, que son enmiendas para los colectivos y las personas más vulnerables, y que son enmiendas para, como ha dicho José Ángel, intervenciones estratégicas, Canal, TAP, que son ya intergeneracionales. Y esto es lo que más nos sorprendió dentro del contexto, dentro del rodillo, que una enmienda suya que no aumenta la partida, que tienes disposición de negociarla, la negociamos, la hablamos, si no os parece bien nuestra contrapartida, ni siquiera la respuesta fue de la consejera de Cultura, la señora Ana Herrera, diciendo que cambiaría las bases de la subvención. Obviamente yo en el mismo pleno del Parlamento le dije que en ese día de ella, a esa hora, pues no me fiaba ya de lo que decía. Y de hecho, en la reunión que nos convocaron a concejales y alcaldes de Navarra, por el departamento, por el gobierno del Instituto de Juventud y Deporte, todo era el impulsar a la juventud, planes de juventud, pero que sabían que no había técnicos en la mayoría de los sitios, que lo que querían era fomentarlo en localidades donde sí hubiese mucho entusiasmo, pero lógicamente si no hay técnicos, que ellos también decían que si no hay continuidad, se sabe que los planes de juventud no se pueden llevar a cabo en condiciones, pero no han dado la partida, lógicamente. Con lo cual es bastante contradictorio que, por un lado, estén fomentando todo lo que son planes de juventud y, por el otro, reconozcan que es verdad que no hay técnicos, que no va a haber continuidad, pero que no saquen un presupuesto para ello. ¿Estos 200.000 planteabais para toda Navarra o para la Ribera? No, para sí. Y ellos han sacado una de 200.000 para actividades para toda Navarra, claro. Solo para actividades. Y lo dejaron muy claro en la reunión. O sea, solo para actividades. Otros 200.000 claro, es que sin técnicos, claro. Nosotros cambiamos la motivación de la enmienda. Cambiamos la motivación de la enmienda. Decíamos que no fuera solo para esto, y además, básicamente son las poblaciones de la Ribera, que son poblaciones grandes, las que se pueden acercar a este tipo de subvenciones mejor que otras entidades locales más pequeñas, más reducidas, que no tienen esa facilidad. Y de hecho, fue una alcaldesa del PSN, fue la alcaldesa de Villafranca la que nos llamó. Es decir, que aquí el mérito está repartido en la coordinación del trabajo y en el trabajo en equipo. Fue la que nos llamó, la alcaldesa nos dijo, mirad, esto es muy fácil, esto se puede cambiar, y nosotros obviamente estimamos lo que estamos deseando en el grupo parlamentario, recibir aferencias, por supuesto, de nuestras alcaldesas y nuestros alcaldes, como de cualquier otro ciudadano que nos quiera sugerir cualquier cosa que pueda encajar en nuestra propuesta política y la podamos canalizar, obviamente. Eso es no limitar actividad. El mismo dinero se ampliase también a la... Exactamente, porque de otra manera estaba constreñida exclusivamente a actividad. Sí, ahora mismo cualquier localidad que no tenga técnico de juventud no va a tener la capacidad técnica de poder hacer esa subvención. Esa es un poco la cuestión. Has comentado que a nivel general los presupuestos no abordan la brecha social que existe entre el resto de Navarra y la Ribera, pero a nivel global, este presupuesto, ¿compartirías el discurso que viene defendiendo UPN y PP de que perjudican a la Ribera? Hombre, yo creo que no le beneficia. Quiero decir, hay tres hitos en la estrategia presupuestaria del Partido Socialista de Navarra. Yo he dicho, uno son las políticas sociales. Nosotros no vemos un incremento en las políticas sociales, en el presupuesto de políticas sociales, que no venga previsto por normativa estatal. Es decir, dependencia, hay incremento, pero hay incremento de la renta de inclusión social, que es una renta que promovió el Partido Socialista, pero que ya está presupuestada a baja. Es decir, claro, el consejero de alguna manera sabe que es una prestación garantizada
ha preferido mejorar otras partidas porque sabe que la renta de inclusión social la va a pagar. Pero, desde luego, sabiendo lo que se ha ejecutado el año anterior, la ha presupuestado a la baja. Y luego las partidas de emergencia del empleo ya han desaparecido y ya José Ángel ha trasladado una serie de ideas, ¿no? El tema del fraude fiscal está bajo, el tema de partidas para inversión al empleo. A mí me sorprendió que ayer el consejero La Parra dijera que era un buen dato que 1.970 personas estuvieran en paro. No, yo no entiendo nada. Yo ya estoy en el acabose, ¿no? Ayer dijo el consejero que me parecía un buen dato. Bueno, pues que venga Dios y lo vea, ¿no? ¿no? Si esto es un buen dato. Habláis de mayoría absolutista, que no absoluta, pero bueno, hay que recordar que en el gobierno... No, mayoría absolutista, no he dicho absolutismo mayoritario. Bueno, absolutismo mayoritario. Bueno, llama la atención, ¿no? Que bueno, dentro del equipo de gobierno, del cuatripartito, está Izquierda Esquerra, está Podemos, vuestros socios de gobierno aquí. Bueno, ¿cómo se come esto de que aquí estéis apoyando a unos partidos que, según vosotros, no están impulsando la Ribera a través de los presupuestos? Vamos a ver, son dos cosas diferentes. O sea, nosotros gobernamos en un equipo de gobierno, son cosas diferentes, si me vas a permitir que te argumente y te dé las razones para que así lo comprendas. O sea, aquí tenemos un acuerdo de gobierno concreto, que conocéis todos los medios, y sobre ese acuerdo de gobierno trabajamos. Y luego existe una serie de desacuerdos pactados, disensos pactados, que también están ahí. Y entonces no es lo mismo el cuatripartito que el gobierno de Tudela, que está enmarcado en Tudela. Y de hecho hay cosas que evidentemente discrepamos, como por ejemplo puede ser el Canal de Navarra, como puede ser el TAP, o como puede ser el PAI en algunas ocasiones. Y esto no quita nada. O sea, nosotros, si yo me pongo de acuerdo contigo para hacer un flan de huevo, me pongo de acuerdo en eso. Y luego, sin embargo, para otros menesteres estaré en desacuerdo. Y no tiene por qué haber incompatibilidad. De hecho, en cuestiones de Navarra, que son estratégicas y que nosotros somos un partido federal, pues las defendemos, como puede ser el tema de Bardenas o cualquier otro tema que habéis podido ver en las mociones que se presentan en los plenos. O sea, nosotros sabemos diferenciar lo que es gobernar Tudela con un acuerdo concreto, con unos puntos concretos, y luego las discrepancias obvias en cuanto a que somos partidos diferentes, que nos unen cosas, y por ello aquí hemos podido hacer ese acuerdo, pero no es lo mismo el cuatripartito en el cual está Bildu, en el cual está Quero Abay, etcétera, etcétera. Pero es normal que entre todas las enmiendas, por ejemplo, presentadas, tanto por otros grupos políticos como las vuestras, solo se haya aprobado una enmienda que referencia a Tudela Ribera, que es la del conservatorio. Pues nos parece mal, evidentemente, y así lo hacemos constar. No sé si quieres comentar alguna cosa tú. Sí, no, nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo. Si lo que pregunta es si estamos de acuerdo con la postura de Izquierda-Esquerra, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con la postura de Izquierda-Esquerra. Claramente, ni estamos de acuerdo con la postura de Podemos a Galdugú. Aunque aquí es una agrupación de electores que parece que es independiente, pero luego parece que se mimetizan en otro tipo de cuestiones, pues no estamos de acuerdo, entendemos que no estamos, ni estamos de acuerdo en la postura que tiene Izquierda-Esquerra en Tudela con respecto al programa de aprendizaje inglés. Por ejemplo, no estamos de acuerdo. Quiero decir que esto está claro. Esa es, digamos, la diferencia. Nosotros no funcionamos como un rodillo. Nosotros tenemos un acuerdo, tenemos pactados los acuerdos y tenemos también pactados los desacuerdos. Tenemos pactados los desacuerdos, quiere decir que hay cuestiones que son absolutamente contrarias y es un frente de izquierdas plural que no es lo mismo. Pero lo que ocurre en el gobierno de Navarra es que los cuatro grupos que sustentan el Ejecutivo ven la misma luz, sueñan con lo mismo y esa es la cuestión. Y desde luego, pues no entendemos, por ejemplo, por qué... creemos que como estrategia puede estar bien el que se sufraje una parte del conservatorio, por ejemplo. Entendemos que como estrategia puede estar bien. De hecho, la negociación política yo no la puedo calificar de mala porque se ha conseguido más financiación que la que había anteriormente, pero yo creo que en política hay que tener una serie de principios claros y yo creo que lo que hay que pagar es todo el conservatorio. Yo no entiendo por qué se paga solo un poquito, ¿no? Si por utilizar la palabra poquito con énfasis, no, se paga lo que hay que pagar, no solo un poquito de lo que hay que pagar. Y entonces, ¿que estamos de acuerdo? No, estamos en desacuerdo. Y esto lo habláis aquí, que vosotros, con ellos, y eso, evidentemente. A nivel de Tudela. Sí, tenemos mucho diálogo y cosas de acuerdo y desacuerdos, pero no pasa nada, ¿eh? De momento la salud se mantiene. Carlos, Sí. respecto a las prematriculaciones, esa posibilidad abierta de que se pueda estudiar el modelo D,
que la comunicación es una cuestión muy que necesita de unos tiempos y son cortos, pero es que esto es muy largo. Quiero decir, el día 21 pasado creo que le hice una pregunta oral al consejero de cómo iba a implantar el modelo en la zona no vascófona. Eso es una cuestión, y cómo iba a implantar el modelo en la escuela rural, que eran dos cosas que van unidas. Se lo dije, me contestó, yo le pedí manzanas, él me contestó peras, ¿no?, en el pleno. Vale, no solo eso, sino que tuve una entrevista personal junto con mi secretaria general, con María Chivite, en el último pleno que se celebró, el pleno de presupuestos. Estuvimos una hora hablando, le estuve contando de las dificultades que tiene implantar un modelo en una zona no vascófona. Le advertí de que puede estar muy bien que cada ciudadano o ciudadana que quiera tenga sus derechos lingüísticos pueda ejercerlos, sin obligarles, obviamente, pero que tiene que respetar el statu quo, digamos, la situación actual. Y le advertí, le sugerí incluso cómo hacerlo. Alguno ayer en la Comisión de Educación me acusa, como la señora Solana, la abordaba Gravay, que quiero ser el consejero. Me dice, usted lo que quiere es el consejero. Claro, bueno, no, lo que quiero es que haga el consejero las cosas bien. Pues bueno, pues la han hecho mal. Lo han hecho mal, a pesar de advertirle, lo han hecho mal. No tiene tiene una obligación de sacar una ratio, sí que la ha hecho con carácter general, es una ratio escasa para la zona metropolitana de Tudela, es una ratio amplia para la zona rural de Tierrastella, por ejemplo. No se aclara, quiere decir que nosotros lo que le decimos, mire, le vamos a apoyar si va a implantar el modelo D en la zona rural, vamos a ver, Di Castillo, Ayo, Arroniz, Lácar, toda la zona de Tierrastella. No desmantele la escuela rural, tenemos una buena escuela rural, si tiene que bajar de la ratio de 8, baje, pero deje a los niños en los pueblos, porque la escuela es vida para los pueblos, y si, por ejemplo, un padre o una madre trabaja en Salvat y ya el niño va a Estella, a Remontival, por una concentración, porque hay que ver los presupuestos, tiene poca imaginación, blanco y en botella, transporte y comedor. Digo, no, mire, busque otras partidas, Y entonces le decimos, no, le vamos a apoyar, aunque haya menos niños, para que la escuela rural mejore. Y en la zona de la vascófona más metropolitana, que es Tudela, le dijimos, mire, lo que no puede ser es que un ciudadano aquí se matricule hoy, vaya a matricular el próximo día y no sepa qué colegio va a ir. Se puede matricular en el colegio público Elvira España, o en el colegio público Griseras, o en el colegio público de Monte San Julián, y vaya a otro centro a dar inglés. A dar euskera, ¿no?, al que se implante el modelo D. Entonces, eso yo creo que ya es poca calidad, es poca información, es una arbitrariedad con respecto a los ciudadanos. Esa es una. Pero luego, claro, el señor Iribas dejó cerrados los conciertos para 4 años. Antes de marcharse, dejó todo bien atado, dejó los conciertos que afectan también a esta ciudad. Entonces, claro, no se le ocurre al Departamento de Educación, salvo que en lugar de esperar a la preinscripción, en lugar de esperar a toda la prematriculación, ya hace una propuesta de escolarización a los centros, le dice a Monte San Julián que de 2 líneas pasa a una. Juraré que no lo he dicho, blanco y en botella, el modelo de Ballí, ¿no? Ya he buscado el espacio y el tiempo, ¿no? Digo yo, no hace falta pensar mucho. Eso sí, ¿qué análisis ha hecho? Le dije yo, ¿qué análisis va a hacer? ¿Por qué va a ir el modelo D a un centro y no a otro? ¿Solo porque haya sitio? ¿O porque tiene más desventaja sociocultural y el modelo D lleva poco alumnado con desventaja sociocultural? ¿Lo ha pensado? Ha decidido que va allí, no ha hecho mucho análisis. Entonces ya va allí. Entonces, y en el Elvira España reduce otra línea. Es decir, este departamento ve que la demografía tiene 50 niños menos y ya reduce 2 líneas. Mire, deje la oferta, porque ahora los padres y madres dejan franca inferioridad al colegio público Monte San Julián, sobre todo, porque ya le han hecho un colegio público al lado. El ínclito consejero Pérez Nievas le hizo un colegio al lado, que lo podía haber hecho en cualquier otra parte de la ciudad, pues se lo hizo al lado, ¿no? Entonces ya le privó de ciertas políticas de admisión, ¿no? Se lo hizo al lado. No, pues no, hágalo usted en otro lado. No, pues no, lo hago aquí. Me cargo la ciudad deportiva, lo hago aquí y encima compito con otro colegio público. No teníamos otra cosa que hacer. Pero entonces ya, eso es lo que le pasa al colegio público Monte San Julián. Pero es que encima llega el señor Mendoza, ¿no? Porque yo no sé qué tienen con y le dice, no, mire, le vamos a quitar una línea. Venga, y ahora usted solo tiene una línea. Entonces yo, padre o madre, digo, aquí tengo 2 líneas, aquí tengo 3, aquí tengo una. Hombre, prefiero un colegio un poco más grande, que tenga más posibilidades, que tenga más oportunidades seguramente de proyectos de innovación, a pesar que me consta que el Colegio Público Monte de San Julián está haciendo un esfuerzo con un proyecto curricular de mucha calidad, con trabajando competencias, trabajando, a un nivel altísimo. Pero
le premian quitándole una línea. Ese es el premio que ha recibido por parte del Departamento de Educación actual. Yo creo que el Departamento de Educación solo ve una cosa, es el modelo D, solo prioriza la educación en euskera, solo prioriza los modelos que tienen una carga lectiva de euskera con respecto, está enfrentando modelos, está enfrentando unas cosas con otras, cuando no sería necesario, cuando lo deseable sería que todos los modelos convivieran, que cupieran todos, que cada uno eligiera el modelo. Y es como le dije ayer en Comisión de Educación, le dije al consejero, es que lo que necesita esta comunidad es un modelo educativo, o que nos explique el consejero cuál es su modelo educativo. Porque claro, si nos explicara el consejero cuál es su modelo educativo, entenderíamos muchas actuaciones. Yo supongo cuál es su modelo educativo, pero no lo explica, no lo quiere explicar. Yo le digo, dígame cuál es su modelo educativo, porque un modelo educativo es un modelo de convivencia, es un modelo de sociedad. Entonces usted explíqueme cuál es su modelo educativo de convivencia de sociedad, que yo creo que es uno con preponderancia del euskera y de estas cuestiones afines al mismo y no otro, pero yo creo que es mejor explicitar las cosas, las entenderíamos bien, porque lo que ha pasado hoy en Tudela, no lo entiende nadie. No lo entiende nadie. Y ya Tudela creo que ya va apagando muchas cosas, y esto pues no es ni vertebrar, ni favorecer, ni discriminar positivamente, porque bien, si usted tiene los conciertos ya atados, de alguna manera, los tiene ya consolidados, oiga, discrimine positivamente la escuela pública de Tudela, que acaba de cerrar un colegio público en Tudela hace 2 años, porque se había convertido en una torre de Babel, y que no vuelva a ocurrir, mejores ratios, mejor distribución del alumnado, que las está asumiendo los colegios públicos, y tiene una oportunidad excelente de introducir el modelo D con una manera buena de favorecer a la escuela pública, pero al consejero no le interesa la escuela pública, le interesa alguna parte de la escuela pública, no toda la escuela pública. Así que no se le llene la boca ni al consejero, ni a EH Bildu, ni a Gero Pai con este tipo de cuestiones. El cartel es ejemplificado. Eso, apuesta por la escuela pública. Y ya puestos, bueno, sé que hagáis una valoración después de la noticia de ayer de Pedro Sánchez llamado al gobierno, bueno, José Ángel, primer ministro, Secretario de Estado. Secretario de Estado, seguro. Me conformo con secretario de Estado. Hombre, la verdad es que es una buena noticia que Pedro Sánchez pues explore todas las posibilidades para hacer un gobierno progresista, un gobierno reformista, que saque a España pues esta situación de impasse en la que, y sobre todo para generar una serie de reformas importantes tanto en el ámbito económico como en el ámbito social, como en el ámbito también de posible reforma constitucional para mejorar el equilibrio territorial entre España y evitar pues todos estos problemas que se están produciendo. Creo que hay elementos que han enturbiado la vida sociopolítica de España, como ha sido una reforma laboral que ha generado grandes problemas a lo que es la propia negociación colectiva, lo que es la articulación entre empresarios y trabajadores, siempre rompiendo la cuerda por la parte más débil. Luego tenemos también que hay que tender hacia un Estado federal, pues que permita de alguna manera evitar estos problemas que hay entre separatistas y separadores, y para ello pues hay que empezar a hablar, hacer mucho diálogo. Y creo que Pedro, yo la verdad que fui su representante en Navarra y del cual estoy muy orgulloso, pues creo que puede ser un gran presidente del gobierno, pero que tiene una tarea ardua, una tarea difícil, de primero una fase exploratoria y sobre todo pues ver cómo llega a un programa que permita tener la investidura y generar estabilidad a España que buena falta le hace. No sé si quieres comentar.